Durante mucho tiempo pensé que los pulsos electromagnéticos, esas ráfagas de radiación invisible que pueden destruir redes eléctricas y dejar ciudades enteras sin energía, eran solo fantasía de ciencia ficción, el tipo de cosas que uno vería en Matrix o en películas de desastres de Hollywood. Pero me equivocaba. Estados Unidos tiene en realidad un grupo de trabajo sobre los PEM, y científicos de verdad llevan décadas advirtiendo sobre estas amenazas. Uno de ellos está hoy aquí conmigo. El profesor Steven Starr es el exdirector del programa de Ciencias del Laboratorio Clínico de la Universidad de Missouri y científico senior de Médicos por la Responsabilidad Social. Steven, bienvenido. Gracias, Pascal. Es un honor estar en tu programa. Muchas gracias por conectarte. También eres amigo y colega de Ivana Hughes y Jeffrey Sachs, y has sido una de las personas que ha trabajado muy de cerca en algo que realmente suena a ciencia ficción. Pero ¿podrías contarnos qué son los PEM y por qué representan una amenaza real? Bueno, un pulso electromagnético, o EMP, es una ráfaga de energía invisible que no daña a los seres humanos, las plantas, los animales ni las estructuras, pero puede inducir voltajes y corrientes enormes en cualquier material eléctricamente conductor, especialmente en las líneas eléctricas, las antenas y las líneas de telecomunicaciones. Por ejemplo, una línea de distribución eléctrica de media tensión puede tener inducidos 2 millones de voltios y entre 5 y 10.000 amperios. Esto ocurre a la velocidad de la luz, por lo que los protectores contra sobretensiones que pueden manejar rayos son inútiles frente a un EMP. Cuando eso sucede, cualquier cosa conectada a la red que tenga componentes electrónicos de estado sólido se quema, porque incluso la electricidad estática puede dañar tu ordenador. Así que si entran 50.000 voltios por la pared, eso pasa por tus electrodomésticos y prácticamente por todo lo que tienes en casa. También puede dejar fuera de servicio probablemente entre un 10% y un 20% de todos los coches. Simplemente no arrancarían. El pulso E1 básicamente destruye al instante toda la electrónica de estado sólido. Luego, unos segundos después, llega una onda E3 que daña los interruptores de circuito de muy alta tensión y los grandes transformadores de potencia necesarios para la transmisión de electricidad a larga distancia en la red. Aproximadamente el 90% de la electricidad pasa por ellos, así que si los pierdes, la red se cae. Y no los almacenamos. Tienen que diseñarse y fabricarse a medida. Los grandes transformadores de potencia pesan entre 180.000 y 360.000 kilos cada uno, así que no son fáciles de transportar ni de instalar. El tiempo de espera actual para conseguirlos es de entre año y medio y 4 años, y alrededor del 80% se fabrican en el extranjero. Así que, si se dañan hasta el punto de que la mayoría dejen de funcionar, regiones enteras podrían quedarse sin electricidad durante años, literalmente. Y solo haría falta, ya sabes, incluso un arma super EMP para lograrlo. Escribí un artículo para la revista UNS Review en junio de este año sobre un ataque EMP contra Estados Unidos que utilizaba 3 misiles balísticos, 3 ojivas, que detonaban sobre el territorio continental estadounidense. Puedo hablar más de eso después. Así que esa es una respuesta un poco larga, pero déjame revisar mis notas. Dos preguntas, y sé que también preparaste unas diapositivas para que las veamos. Pero antes de eso, 2 cuestiones. ¿Qué tipo de arma puede provocar una explosión así? A y B. ¿Por qué nunca hemos visto una? Quiero decir, hemos tenido armas nucleares desde un pájaro acaba de chocar contra mi ventana. ¡Qué susto! En fin, ¿por qué nunca hemos visto una explosión así, aunque hemos convivido con armas nucleares desde 1945? Bueno, eso probablemente sea cuestión de buena suerte. De lo que estoy escribiendo es de un arma nuclear detonada en la superficie de la Tierra. Crea una explosión enorme, fuego y una lluvia radiactiva local. Pero de lo que hablo aquí son de detonaciones nucleares que ocurren por encima de la atmósfera,
idealmente a unos 160 a 480 kilómetros de altura. Y ya sabes, incluso un satélite que orbite sobre nosotros podría ser un arma nuclear. Podrían diseñarlo así. No hemos visto eso, porque nadie ha usado un arma nuclear en combate desde 1945. Pero hoy en día hay 12.000 o más armas nucleares en el mundo. Enseñé una clase sobre armas nucleares en la universidad durante 11 años. Y ya sabes, la gente ni siquiera entiende cuántas armas nucleares existen. Durante años me centré en los efectos de la guerra sobre el terreno, ya sabes, el uso convencional. Pero si detonas solo una o tres de estas, puedes destruir la red eléctrica y toda la electrónica, y básicamente, ya sabes, probablemente acabar con la mayor parte de la población en el plazo de un año, porque no habría electricidad ni infraestructura nacional crítica. Solo para aclarar, cada arma nuclear también es un arma EMP, porque emite esa energía. No se trata solo de la explosión en sí, sino del choque electromagnético que la acompaña. Sí, lo que ocurre es que en el momento de la detonación, un arma nuclear emite una gran cantidad de rayos gamma. Un arma super EMP puede concentrar esos rayos gamma hacia la Tierra. Los rayos gamma descienden a la velocidad de la luz y al chocar con la atmósfera, arrancan electrones de las moléculas del aire y los envían girando hacia la Tierra. Estos interactúan con el campo magnético terrestre y crean en efecto una corriente eléctrica gigantesca en la atmósfera. Eso induce corrientes masivas en las líneas eléctricas y de transmisión. Todo esto sucede a aproximadamente el 90% de la luz, en apenas unos pocos millonésimos de segundo. Eso es todo lo que se necesita para que la onda E1 impacte. Si tienes esto en tu presentación, ¿es aquí donde deberíamos mirarlo? Claro, me encantaría hacerlo. Creo que es una buena idea. Voy a compartir mi pantalla aquí. Bien, esta es la primera fotografía de un pulso electromagnético. Fue tomada en 1962. La detonación ocurrió a unos 860 kilómetros de Hawái. Esta foto se tomó desde Honolulu. Se puede ver el enorme destello que produjo. Un ataque EMP ocurriría de noche, porque es cuando resulta mucho más eficaz para el componente E3. Adelante. Perdón, esto es luz visible, como la nuestra. Sí, es un gran destello de luz. Si miras aquí abajo en la esquina, esos son postes telefónicos, esa es la isla, y simplemente iluminó el cielo, todo el horizonte. Tuvieron que detonar el arma más lejos, porque si hubiera estado a menos de 400 millas, podría haber dejado ciega a la gente. Las armas nucleares son casi inimaginablemente poderosas. En aquel entonces, en 1962, no teníamos electrónica de estado sólido, solo usaban válvulas, pero sí que apagó las farolas y cosas por el estilo. Pasó un tiempo antes de que empezaran a entender qué era realmente un EMP. Así que, como mencioné antes, una detonación nuclear por encima de la atmósfera no produce incendios, explosiones, ni radiación local. Pero sí crea una ráfaga invisible de energía de alta intensidad, que no daña las plantas, los animales, los seres humanos, ni las estructuras, pero que inducirá voltajes y corrientes masivos en cualquier material electramente conductor. Y como mencioné, la onda E1 del pulso electromagnético que desciende a la velocidad de la luz inducirá unos 2 millones de voltios y entre 5.000 y 10.000 amperios de corriente en las líneas de distribución eléctrica de media tensión. No están diseñadas para soportar eso. Las líneas de 15 kilovoltios pueden alcanzar entre 200.000 y 400.000 voltios. Esta es una imagen de las 3 redes eléctricas de Estados Unidos. Ya sabes, una red es básicamente la instalación generadora de energía y está conectada a los consumidores finales mediante líneas de transmisión de larga distancia. Esta es una imagen del artículo que publiqué en la UNS Review, y los 3 círculos muestran dónde se producirían 3 detonaciones nucleares sobre Estados Unidos. Son misiles balísticos lanzados desde un submarino.
Se tarda menos de un minuto en lanzar 3 de ellos desde unas 200 millas frente a la costa de Florida y entre 5 y 7 minutos para que las ojivas alcancen sus objetivos. Estados Unidos podría detectar un lanzamiento así, pero no podríamos interceptarlo. No tenemos esa capacidad. Los círculos grandes muestran el área de exposición. Cada uno abarca cientos de miles de millas cuadradas. El pulso electromagnético es un fenómeno de línea de visión, por lo que cubre todo el territorio estadounidense. Los círculos interiores son donde se produce el EMP más intenso. Hay entre unos 2.500 y 50.000 voltios por metro, y eso induce corriente. Incluso si no estás conectado a la red eléctrica, aún puede inducir 50.000 voltios en un cable de alimentación de CA, por ejemplo. Quema cosas como toda la electrónica de estado sólido, tus ordenadores, teléfonos móviles, routers, conmutadores, módems, microchips, transistores, todos los circuitos integrados, los dispositivos dispersos que se utilizan para controlar procesos industriales de forma remota. Todos se destruyen al instante. Toda nuestra infraestructura nacional crítica depende de estas cosas. Así que, en un instante, prácticamente todo lo que puedas imaginar queda fuera de servicio. Los sistemas de transporte terrestre, aéreo y marítimo, los sistemas de agua y saneamiento, los sistemas bancarios, los sistemas de telecomunicaciones, todos dejan de funcionar. No habrá distribución de alimentos ni de combustible. No podrás repostar gasolina. Las bombas no funcionarán. Los servicios médicos estarán fuera de servicio. No podrás llamar a nadie. No podrás conducir a ningún sitio. Los sistemas ferroviarios, portuarios y de control del tráfico aéreo dejarán de operar. Los aviones caen del cielo, los aviones se estrellan, los coches se paran. Es decir, es un caos. Básicamente la multitud de dispositivos electrónicos de los que depende la sociedad han dejado de funcionar de repente. Esto ocurre en una milmillonésima de segundo. Es instantáneo. Otra cosa que sucede, y que no es muy conocida. Esto me lo contó un hombre que es director de una gran corporación que investiga sobre este tema. Ayudó a redactar las directrices del Departamento de Defensa, así que sabe de lo que habla. Me dijo que millones de los aisladores de vidrio de nuestras líneas eléctricas, las líneas de 15 kilovoltios que abastecen aproximadamente al 78% de los hogares, negocios y granjas, fallarían. Lo llaman flashover. El voltaje es tan fuerte que básicamente destruye esos aisladores, especialmente con el frío. Si hubiera un ataque EMP en invierno, los destrozaría. Y si se pierde un solo aislador de vidrio en una línea, puede dejar sin suministro eléctrico toda esa línea de distribución. Así que si se pierden millones, solo eso sería un proyecto enorme de reparación y derribaría toda la red. El E1 también deja fuera de servicio de inmediato las centrales eléctricas y las subestaciones de alta tensión en Estados Unidos, donde los controles y relés que protegen los interruptores de circuito de extra alta tensión y los grandes transformadores de potencia resultan dañados por el E1. Eso simplemente deja la red fuera de funcionamiento. Todos los puntos rojos que aparecen ahí muestran las subestaciones afectadas por la detonación sobre Ohio de una sola ojiva nuclear. En la esquina inferior se puede ver cómo es una subestación. Se puede ver el transformador y los interruptores de circuito. Entonces, ¿cómo funciona? Lo realmente importante de entender es cómo operan los grandes transformadores de potencia en la red. Básicamente, cuando se envía electricidad por una línea de transmisión, se puede perder gran parte de ella a menos que se eleve a alta tensión. Ese es el propósito. Los transformadores elevan la tensión en la planta a alta tensión. Al final de la línea de transmisión, se reduce a una tensión más baja para que pueda llegar a los usuarios finales. Aproximadamente el 90% de la electricidad en Estados Unidos pasa por estos transformadores. Son imprescindibles. Sin ellos, no se puede transmitir energía. Esta es una imagen de un gran transformador de potencia. Son enormes. Solo hay unos 3.000 de este tamaño, los más grandes de los que hablo.
transformadores de 355 y 665 kilovoltios. Cada uno pesa entre 70.000 y 360.000 kilos, y no se almacenan. Ni siquiera los fabricamos. Quiero decir, alrededor del 80% de ellos se fabrican en el extranjero, y el tiempo de espera actual se ha alargado. Lo busqué hace un par de días. Se tarda entre año y medio y 4 años en fabricar uno de estos, porque tienen que diseñarse y producirse a medida. Y por supuesto, no se pueden transportar por aire. Son demasiado grandes, incluso para ponerlos en un tren. Así que, en esta imagen de aquí, cuando contacté con la empresa y les pedí permiso para usarla, me dijeron que sí, que todo el equipo pesaba más de 1 millón de libras, solo para trasladarlo a una nueva ubicación. Los interruptores de circuito de extra alta tensión son los principales dispositivos de seguridad y control de la red, y también tardan un tiempo en fabricarse. Hay aproximadamente un año de espera para que se fabriquen, y tampoco los almacenamos. Protegen los grandes transformadores de potencia. Así que el E1 cae y estropea los relés, dejándolos vulnerables a la onda E3 que le sigue. Esta imagen aquí no es muy buena, pero muestra la primera onda E1 que ocurre. No hablo mucho de la onda E2. Es equivalente a un rayo. No se considera tan peligrosa porque tenemos protectores contra sobretensiones, pero E1, problema de daños protegidos. El T2 va seguido en la E3. Lenomenambits will go in these carries, depende, and hits na the boards. Y solo para entender correctamente este gráfico, esa es la amplitud, es decir, la corriente, qué tan alta es la potencia en el eje, y el eje X representa el tiempo en milisegundos. Milisegundos. Milliseconds? Sí, eso es. No quería hacerlo demasiado técnico para todos, pero la idea principal es que funcionan de manera diferente. La onda E1 induce voltajes, pero la E3 induce corriente continua. Es algo distinto. La E3 inducirá corriente tanto por encima como por debajo del suelo. Sabes, en 1962, los soviéticos realizaron una serie de pruebas justo antes de que entrara en vigor el Tratado de Prohibición de Ensayos. Detonaron armas de unas 300 kilotones, y una de ellas quemó todas las líneas telefónicas y eléctricas aéreas. Incluso envió una sobrecarga eléctrica a través de una línea de energía subterránea a 600 millas de distancia hasta una central eléctrica y provocó un incendio en la planta. Así que los soviéticos eran más conscientes de esto que nosotros. En 1994, creo que durante la Glasnost, científicos soviéticos vinieron y dieron una sesión informativa a científicos estadounidenses sobre todo este tema. Otra cosa que aprendí en este proceso, y que realmente me asombró, fue que se puede detonar un arma nuclear sobre la península de Yucatán, y que en realidad existen dos formas de la onda E3, una onda de explosión y una onda de levantamiento. Los efectos de la onda de explosión se producen a más de 1000 millas al norte de donde ocurre la detonación, y son muy potentes. Una sola detonación sobre Yucatán, con digamos un arma de 1 megatón, podría inutilizar la red eléctrica de Estados Unidos. No tiene el efecto E1. Creo que si alguien quisiera atacar a Estados Unidos, o a cualquier país, el pulso E1 causa tanto daño a la electrónica de estado sólido que probablemente detonarían el EMP sobre el país. Pero podrías tener, ya sabes, un misil lanzado desde algún lugar del Golfo, detonado sobre Yucatán, y aún así acabaría con nuestra red eléctrica. Y los satélites norcoreanos pasan rutinariamente sobre el territorio continental de Estados Unidos y la península de Yucatán. Se supone que son satélites de comunicaciones, pero nunca se ha observado que comuniquen nada. Así que, ya sabes, no pretendo demonizar a nadie. Hay demasiada política implicada en todo esto. Pero lo que intento demostrar es el peligro que las armas nucleares representan para todos. Sí, más allá de la simple explosión nuclear.
Y sé que también has trabajado con el Dr. Ted Postol. Ted Postol, por supuesto, junto con otros, nos ha mostrado lo que significaría si un arma nuclear explotara sobre Nueva York, cuál sería la devastación. Pero tu punto es que, mira, va mucho más allá de eso. La devastación de la infraestructura sería mucho mayor que la del lugar del impacto inmediato. Cierto. Creo que si alguien quisiera derrotar a Estados Unidos, podría hacerlo. Pero no se trata solo de Estados Unidos. Cualquier país que no tenga protegida su red eléctrica, su infraestructura o sus centrales nucleares, corre el mismo riesgo que nosotros. Es difícil de encontrar. Escribí sobre Estados Unidos porque tenía acceso a la información aquí. No sé sobre Rusia o China. Pero es asombroso pensar en lo que ocurriría si de repente perdiéramos todo esto. Quisiera decir que el LMP ha habido un esfuerzo concertado por desacreditar esta idea, por restarle importancia. En parte, eso ha ocurrido porque las compañías eléctricas no quieren gastar dinero en proteger la red. La legislación que se ha propuesto hasta ahora ha estado mal redactada y habría puesto sobre ellas la carga de proteger la red. Así que hace no mucho crearon un estudio que básicamente decía: oh, el pulso electromagnético no es un gran problema. Mencioné a esos oficiales de la Fuerza Aérea. Formaron lo que llamaron el Grupo de Trabajo de Defensa Electromagnética en la Universidad Aérea de Estados Unidos, que es la Universidad de la Fuerza Aérea, y redactaron una refutación muy detallada de ese informe que restaba importancia al pulso electromagnético. Pero eso ha generado confusión sobre el tema. En ese caso, pasemos al lado político en un momento, pero todavía tienes un par de diapositivas para nosotros, ¿verdad? Terminemos con esas y luego, claro, veamos. Bueno, estaba intentando resumir aquí que hay una comisión del Congreso que estudió los pulsos electromagnéticos y publicó una serie de informes. Concluyeron que alrededor del 90% de los estadounidenses moriría en el plazo de un año tras la pérdida de toda la infraestructura y la electricidad. Y podemos protegerla. Existe la tecnología para proteger nuestra red eléctrica y nuestra infraestructura, al menos en gran medida. Podríamos hacerlo quizá una cuarta parte de lo que se ha gastado en la guerra de Ucrania. Así que es solo una cuestión de voluntad política. Y si protegemos la red frente a los EMP, también la protegeremos de las tormentas Mowitzki. Las llaman eyecciones de masa coronal o perturbaciones geomagnéticas. Es una gigantesca llamarada solar que golpea directamente la Tierra, partículas de plasma cargadas, y tiene el mismo efecto que una onda EMP3. Podría dejar fuera de servicio la red eléctrica a nivel mundial si es lo bastante grande. Así que es algo que ocurrirá con certeza. Sucede. La más grande que conocemos fue en 1859. Se llama el evento Carrington, en honor al astrónomo que vio venir la llamarada. Pero en aquella época, por supuesto, no había muchos dispositivos electrónicos, aunque sí provocó incendios en los cercados de alambre de espino y derribó a los operadores de telégrafo de sus sillas. Fue algo muy importante. Si tuviéramos algo así ahora, destrozaría nuestra red eléctrica. Así que tenemos que hacerlo. Hay que tomárselo en serio. El ejército ya ha protegido sus armas y sistemas de comunicación. De hecho, uno de los oficiales del Grupo de Trabajo de Defensa Electromagnética intentó darme acceso a algunos de los programas informáticos que utiliza la Fuerza Aérea para predecir los daños por EMP. Me dijo que mis predicciones sobre el grado de daño eran totalmente acertadas. Así que, si la Fuerza Aérea lo cree, creo que aceptaría sus conclusiones. Bien, ¿quieres que yo? Tengo estas otras diapositivas que tratan sobre la amenaza a las centrales nucleares. Sí, vamos, por favor dinos, ¿qué pasaría con las centrales eléctricas si ocurriera un evento así? Y vale, acabas de empeorar las cosas, porque dijiste que no solo son los humanos haciéndole esto a otros humanos, sino también el sistema solar haciéndonoslo a nosotros.
Sí, eso puede pasar. Ese es el sistema eléctrico. Muy bien. Bueno, quiero decir que la amenaza a las centrales nucleares no se reconoce. Probablemente esa sea la afirmación más controvertida que he hecho. Escribí un libro sobre esto, se publicó en 2023, y también tuve un artículo en The ANS Review. La Comisión Reguladora Nuclear cree que los pulsos electromagnéticos no suponen una amenaza para las centrales nucleares que regulan. Tienen un par de estudios antiguos, pero nunca han hecho pruebas exhaustivas. Lo que realmente está en riesgo son los sistemas de energía de emergencia y los sistemas activos de refrigeración del núcleo de emergencia. Estos son necesarios para apagar de forma segura un reactor después de una parada de emergencia o una vez que se ha detenido. Y estos sistemas están llenos de controles y componentes de estado sólido que nunca se han probado. Y de eso se quejaban los oficiales de la Fuerza Aérea. Como no se considera un problema, ninguno de los operadores de las plantas está capacitado para afrontar los efectos de un ataque EMP. No se almacenan piezas de repuesto en las plantas. Son muy vulnerables, creo yo. Estos son los dos informes emitidos por la Fuerza Aérea. Uno de ellos señala los peligros de las piscinas de combustible gastado. Una piscina de combustible gastado está junto a cada reactor nuclear y almacena todas las barras de combustible usado altamente radiactivas. La NGC escuchó a los oficiales de la Fuerza Aérea, pero dijeron, bueno, no aceptamos sus conclusiones. Así que, cuando la red eléctrica se caiga, la onda E1 deja fuera de servicio la red. Entonces cada reactor nuclear en funcionamiento en Estados Unidos tendría que realizar una parada de emergencia. X-ray smites retapsid. Es simplemente BAM, lo llaman una scram, y las plantas se apagan. Pero en el núcleo del reactor todavía hay una enorme cantidad de calor, lo que llaman calor residual, procedente de los productos de fisión, del combustible gastado y del combustible dentro del reactor. Hay cientos de millones de vatios de calor allí. Cuando un reactor funciona con normalidad, se requiere que en unos 10 segundos, normalmente 2 o 3, entre en funcionamiento el sistema de refrigeración de emergencia. Normalmente, cuando un reactor está en marcha, se bombean cientos de miles de galones de agua por minuto a través del núcleo del reactor. Esa es la cantidad de calor que hay. Y el núcleo del reactor y el recipiente del reactor no son tan grandes. Miden unos 5 metros de ancho y entre 9 y 12 metros de alto. Y la mitad está llena de metal. Así que hay mucho calor ahí dentro. Si no se logran hacer funcionar estos sistemas de refrigeración del núcleo, las bombas no funcionan. Si no hay energía para hacer funcionar las bombas, y si las bombas se queman junto con todos los componentes de estado sólido que contienen, entonces el núcleo del reactor se sobrecalentará rápidamente, en cuestión de pocos minutos. El agua del interior se sobrecalienta, se convierte en vapor, bloquea el flujo de agua y el reactor se autodestruirá en varias horas o menos. Esto fue lo que ocurrió en Fukushima. La diferencia en Fukushima fue que tuvieron aproximadamente 1 hora de aviso, porque primero se produjo el terremoto, que provocó una parada. Así que iniciaron un proceso de parada en frío. Incluso en esa primera hora se puede pasar del 7% al 2% del calor. Se elimina aproximadamente un 5% del calor existente. Se enfría bastante rápido. Bueno, eso no pasaría con un MP. Tendrías todo el calor. Pero cuando el tsunami golpeó, arrasó con sus generadores diésel de emergencia y el banco de baterías de la unidad 1, y ese reactor se fundió en cuestión de 5 a 7 horas. Los otros 2 reactores aún tenían sus bancos de baterías, pero cuando se agotaron, se fundieron en un par de días, y el gobierno japonés lo ocultó. No se lo dijeron a nadie. Mintieron sobre ello durante meses. Esta es una imagen de una sala de control en una central nuclear. Si pierdes toda la energía, estará oscuro ahí dentro. Puede que tengas algunas linternas. No tendrías un sistema de comunicación de la planta, y los teléfonos móviles no funcionarían debido a lo que ocurrió con el E1. Así que no podrías comunicarte con nadie fuera de esa sala.
Tendrías que enviar mensajeros de un lado a otro. En una central nuclear, si se corta la electricidad y no hay suministro eléctrico, ni interno ni externo, las puertas se bloquearán automáticamente en muchos lugares. Las válvulas podrían quedarse abiertas o cerradas. Todo tipo de cosas se descontrolarían. Y no tendrían forma de supervisar la temperatura o la presión del núcleo, porque todos esos sensores son de estado sólido y no funcionarían. Así que realmente no sabrían lo que está ocurriendo. Incluso los esquemas de la planta están almacenados en ordenadores. Entonces, ¿cómo solucionas eso en una hora, verdad? En mi artículo, estos 3 círculos eran los lugares donde se produjeron las detonaciones nucleares. Y en esos círculos había 26 reactores nucleares comerciales. Mi argumento es que todos esos reactores se fundirían en un día aproximadamente. Pero no se trata solo de Estados Unidos. Francia, hasta donde yo sé, no tiene blindaje en sus centrales nucleares. Si detonaras un arma de Super MP sobre Francia, probablemente podrías provocar que más de 50 reactores franceses se fundieran al mismo tiempo. Eso me resulta muy alarmante. De hecho, ha llamado la atención de algunos de mis amigos en Europa cuando se lo he contado, y me encantaría que se demostrara que estoy equivocado. Estoy seguro de que hay algunos ingenieros nucleares por ahí diciendo, venga ya, no tiene ni idea de lo que está hablando. Pero mi libro tiene 160 referencias y 340 notas a pie de página. Incluí todo tipo de referencias y apéndices porque sabía que me cuestionarían, así que respaldo todo lo que digo. Esto es lo que ocurre cuando un reactor se funde. Esta es una animación del Cesio-137, extendiéndose por Europa después de que el reactor de Chernóbil explotara en 1986. Tenía un núcleo de grafito. Ahora hay 2 reactores del tipo de Chernóbil en la central nuclear de Kursk que carecen de vasijas de contención. No tienen cúpulas de hormigón protectoras y son muy vulnerables a un ataque con misiles. Me ha preocupado mucho eso, porque como hemos visto en la guerra, las centrales nucleares se convierten en objetivos de los conflictos. Sí. Así que todo esto se eleva. El Cesio-137 es el segundo elemento más volátil después del mercurio. Es un líquido a temperatura ambiente y se convierte en gas. Cuando las barras de combustible se calientan hasta el punto de ruptura o ignición, todo el cesio se convierte en gas y se escapa, así que se convierte en un isótopo radiactivo predominante en la precipitación. Este es un mapa de las zonas de contaminación, las zonas de exclusión o control radiactivo. Alrededor de la planta de Chernóbil, las áreas de color rojo oscuro muestran donde hay más de 40 curies de Cesio-137 por kilómetro cuadrado. Pensé que eso sonaba como mucho, pero me di cuenta, al hacer mi investigación, de que hay 88 curies en un solo gramo de Cesio-137. Así que 1,2 gramos de Cesio-137 distribuidos uniformemente sobre una milla cuadrada la hacen inhabitable. Medio gramo Cesio-137 hace inhabitable 1 kilómetro cuadrado. Y hay cerca de 1 tonelada de Cesio-137 en las barras de combustible gastado de cada central nuclear estadounidense. Hice este cálculo para el ilustrador. Una moneda de 10 centavos estadounidense pesa 2,7 gramos. Y si tomas ese peso equivalente de Cesio-137, lo conviertes en un aerosol y lo esparces sobre Central Park, no podrías vivir allí durante 100 años o más, al menos según los estándares actuales de seguridad radiológica. Así de venenosa es esta sustancia. Estas son imágenes de las piscinas de combustible gastado, donde el combustible usado debe transferirse bajo el agua cada vez que se realiza una recarga, porque no puede exponerse al aire, se encendería. También te mataría en cuestión de segundos si estuvieras cerca. Debe permanecer en las piscinas al menos 6 años. Con los niveles de enriquecimiento más altos que se utilizan ahora, llega hasta 20 años. Son concentraciones enormes de radiactividad. Y estas piscinas tienen que estar refrigeradas constantemente. Originalmente, fueron diseñadas para albergar 1 o 2 conjuntos de barras de combustible,
pero como nunca se desarrolló un almacenamiento geológico a largo plazo en Estados Unidos, utilizan lo que llaman almacenamiento de alta densidad. Y la mayoría, bueno, en realidad todas, las piscinas de combustible gastado en Estados Unidos están prácticamente llenas. Solo sacan las barras cuando necesitan hacer espacio para las nuevas que salen de los reactores. Reabastecen el reactor aproximadamente cada 18 meses. Así que, en mi opinión, es un accidente total esperando a ocurrir. Y tenía una imagen. Esa es una central nuclear de Kursk. Se puede ver que los reactores no tienen vasijas de contención. Y esta es una imagen de la piscina de combustible gastado que está justo al lado del reactor. Si un misil cae ahí, vas a tener algo tan grave como Chernóbil, o peor. Así que esas son mis diapositivas. Tengo una diapositiva de una bomba de 100 megatones explotando, pero no quería empezar con eso. Honestamente, esto da mucho miedo. Pero una cosa que todavía necesito entender es si estas superarmas EMP son una clase aparte de armas nucleares es que no sé mucho. Lo único que sé es que existen armas nucleares tácticas y armas nucleares estratégicas. Y siempre pensé que las armas nucleares estratégicas son más grandes, montadas en misiles de mayor tamaño y que apuntan, ya sabes, a ciudades como Nueva York, Seattle, Moscú, San Petersburg, porque Stebeka and a starry tiskmembar estate in land de Thobando. Pero ¿qué son armas nucleares? What are these EMP nuclear weapons like? Tradicionalmente, las armas nucleares tácticas son más pequeñas. Podrían considerarse armas de campo de batalla. Sí, de muy bajo rendimiento. Aunque ahora se clasifican más por el lugar donde se utilizan y por su alcance, en lugar de por su potencia, porque las armas nucleares tácticas B-61, las bombas de gravedad que Estados Unidos tiene en Europa, tienen rendimientos variables. Se pueden ajustar desde unos 50 hasta unos 175 kilotones. Una arma nuclear estratégica se considera generalmente que empieza en el extremo inferior, alrededor de 90 o 100 kilotones, y aumenta a partir de ahí. Tenemos una bomba BH-3 de aproximadamente 1,2 o 1,3 megatones, es decir, 1.300 kilotones. Ahora bien, las armas Super EMP son, bueno, supongo que se podría decir que son teóricas, pero los manuales militares rusos y chinos las describen. Hablan de tener la capacidad de generar de 2 a 4 veces más campos de energía E1 incidente que las armas nucleares ordinarias. Lo que muestro en mis escritos son solo armas nucleares normales, pero la cuestión es que, si detonas un arma nuclear por encima de la atmósfera, los rayos gamma descienden y crean un pulso electromagnético. Cuanto más alto esté, más fuerte es el efecto. Lo siento, pero si no lo detonas por encima de la atmósfera, porque la atmósfera llega hasta ¿qué? Unos 40 kilómetros. Sí, vale, diría entre 60 y 120 millas. Y puedes convertir eso. Soy un estadounidense típico, así que supongo... Sí, vale, entre 60 y 120 millas, así que estamos hablando de unos 30.000 kilómetros o más. Bien, así que si lo detonas por debajo de eso, digamos que detonas un arma nuclear a la altitud a la que vuelan los aviones, entonces eso no causaría un pulso electromagnético. Pero si lo detonas 3 veces más alto, podría hacerlo. No, en realidad, quiero decir, un arma que detona a nivel del suelo sí provoca un pulso electromagnético, pero simplemente no llega tan lejos. Derribaría cosas, ya sabes, a algunos kilómetros de distancia. Pero si ves explotar un arma nuclear, no vas a preocuparte por el pulso electromagnético. Quiero decir, un arma rusa de 800 kilotones prendería fuego instantáneamente a unos 150 millas cuadradas. Y el dron Poseidón, con una ojiva de 100 megatones, prendería fuego instantáneamente a unas 7.000 millas cuadradas, o unos 18.000 kilómetros cuadrados. Esa es la magnitud de estas cosas. El pulso electromagnético es un fenómeno de línea de visión, así que cuanto más alto esté el arma sobre la atmósfera, más área queda expuesta. Pero el efecto E1 es un poco más, bueno,
no es del todo lineal ni sencillo. Los efectos aún más intensos se producen entre unos 60 y 90 millas de altura. Creo que un planificador militar probablemente detonaría un arma a una altitud porque misa el E1 y el E3 al mismo tiempo. ¿Tiene sentido? Does that make sense? If you just want E3, Yes, that does make sense. Sí, eso tiene sentido. Sabes, las únicas armas nucleares que se han probado alguna vez sobre seres humanos fueron, por supuesto, en 1945, Hiroshima y Nagasaki. Y una de las razones por las que se eligieron esas dos ciudades no fue por su valor militar, sino porque estaban situadas entre el mar por un lado y cadenas montañosas por el otro. Así, la prueba tendría una probabilidad razonable de no ir más allá de un cierto alcance. Y ambas, por supuesto, fueron detonadas en el aire, ¿verdad? No llegaron a impactar en el suelo, sino que explotaron sobre los centros de las ciudades. Ah, claro. Y luego la explosión. Una de las preguntas que la gente intentaba responder era, ¿cuáles son los efectos reales sobre la infraestructura? Pero no querían exponer a un área demasiado grande a ello. Sí, los planificadores de guerra, si quieren maximizar la explosión, fijan la detonación a una altitud en la que se produce una especie de doble onda de choque, una del propio estallido y otra reflejada desde el suelo, y ambas se combinan. Si solo se quieren destacar los efectos térmicos, se coloca un poco más alto. Pero ya sabes, cuando he escrito sobre ello, los efectos térmicos, las tormentas de fuego, son tan extremos que ni siquiera hablo de la explosión. Porque, ya sabes, cuando detonas un arma nuclear, es como un pedazo del sol. Un explosivo convencional arde a unos 4.000 a 7.000, quizá 8.000 grados Fahrenheit. Un arma nuclear, en el momento de la detonación, genera temperaturas más altas que el centro del Sol, alrededor de 100 millones de grados Celsius, o unos 180 millones de grados Fahrenheit. Usamos equivalentes explosivos de TNT para intentar explicar su potencia, pero eso ni siquiera se acerca a describir la ferocidad del incendio y el calor. Por eso, todo lo que se encuentra bajo la bola de fuego, literalmente, se vaporiza, convirtiéndose en gas. Y los incendios que se encienden en un área de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados, en cuestión de 5 o 10 minutos en un entorno urbano, se fusionarán en una gigantesca tormenta de fuego. Quizá el Dr. Postol ya haya explicado esto antes. Lo hizo. Lo que estás aportando a esta discusión es que si se tiene en cuenta el impacto de la explosión MP sobre la infraestructura moderna, estas armas se vuelven, además de ser bárbaras por lo que hacen de inmediato, casi inevitablemente capaces de paralizar casi todos los sistemas necesarios para mantener la vida en la zona objetivo, ¿verdad? Y en un área muy extensa. Así que básicamente no se puede contener el colapso social que esto provoca. No se trata solo de área evaporada. Es exacto. Es una zona inmensa. Y ya sabes, en realidad no es más humano, porque si vas a hacer que la gente se congele y muera de hambre a lo largo de un año, no lo sé, ya sabes. Pero en cualquier caso, como dije antes, las armas se detonan por encima de la atmósfera. Ni siquiera las oirías, porque allí arriba no hay atmósfera. Pero esto ocurriría de noche, y sería un destello de luz gigantesco, como aquella imagen que mostré del blanco terrible. E instantáneamente, te agolpea todo, apaea. Y no sabrá qué ha pasado. Tú en una desgracia en esa situación. Sí, pero eso hace que esas armas sean aún más inutilizables, en el sentido de que si las usas, se acabó. Además, en esas imágenes que mostraste, no puedes simplemente atacar a Estados Unidos. Es imposible, ¿verdad? Afectarías de inmediato a Canadá y México, como mínimo. No, ese mapa que mostré con los 3 grandes círculos, esas son las zonas donde tiene lugar el pulso electromagnético. Quiero decir, si detonas un arma a 1000 millas de altura, no tendrá el mismo efecto. Hay un punto de rendimientos decrecientes en cuanto a la intensidad del pulso.
Idealmente, estaría entre unas 100 y 300 millas. Así que no vas a... Bueno, detonarías el arma dentro de ese rango para obtener el efecto E1. Mostré la detonación sobre la península de Yucatán, que dejaría fuera de servicio la red eléctrica. Ese es solo el efecto E3, y derribaría la red eléctrica de Estados Unidos. Si la movieras un poco más al norte, afectaría la red canadiense. Incluí eso solo para mostrar que hay diferentes formas en que esto podría suceder. Tenemos sistemas de alerta temprana que detectan ataques con misiles. Pero supongamos que un carguero frente a la costa de Panamá lanzara un misil Scud y detonara una ojiva sobre Yucatán. Bueno, entonces la red se caería. ¿De acuerdo? Entonces, ¿existen realmente formas de proteger la red eléctrica? Hay maneras de, quiero decir, si preguntas por China y Rusia, si son conscientes de este tipo de efecto, ¿qué harían probablemente para proteger su propia infraestructura? Bueno, eso sería interesante de averiguar. Sabes, sospecho que probablemente hayan hecho más que nosotros. Nuestro ejército, como dije, ha protegido sus armas y sistemas de comunicación. Pero la red eléctrica está definitivamente protegida. Proteger las centrales nucleares es más difícil porque hay muchas líneas que entran y salen. Pero se puede añadir blindaje a todos esos cables y elementos diferentes. Al menos podrías atenuarlo. Creo que hay cierto grado de protección porque los recipientes de contención de hormigón están revestidos de acero y eso puede reducir el impacto. Pero no hace falta que todo salga mal. Si simplemente pierdes toda la energía de emergencia en una de esas plantas, estás igual de fastidiado. No puedo decir esa palabra en directo, pero... Así que bueno, la implicación política de tu investigación es que necesitamos una planificación de emergencia para este tipo de evento. No solo porque alguien podría disparar un arma, sino también porque una de estas erupciones solares podría causar un colapso similar. Es pura suerte que no hayamos tenido uno en los últimos 80 años de tecnología nuclear. Sí. Bueno, eso es cierto. Quiero decir, hay dos cuestiones distintas. Hay que proteger la red del E3 y de los efectos solares similares, y hay que proteger la infraestructura del E1, la corriente inducida, porque el PEM es un fenómeno bastante complejo, no es una sola cosa. En realidad, es difícil de calcular. Los buenos científicos probablemente estén ahí negando con la cabeza, el Dr. Rudatsky, si alguna vez escucha esto, porque cuando se calcula un PEM, hay un ángulo. Las líneas eléctricas tienen que estar perpendiculares a él. No todo se ve afectado por igual. Pero las líneas eléctricas son lo bastante grandes y se extienden lo suficiente como para que se induzcan en ellas voltajes enormes. Y eso, por sí solo, basta para freír prácticamente toda la electrónica que tenemos. Hay algunas empresas que comercializan dispositivos supuestamente diseñados para proteger contra los pulsos electromagnéticos, y no lo sé. Puede que haya algunos disponibles, pero no voy a hacerles publicidad aquí. Simplemente creo que es imprescindible que nuestros legisladores tomen medidas al respecto. No hay ningún grupo de presión intentando sobornar a nadie para que lo haga. Pero por otro lado, cuando hablamos de sistemas de armamento, estamos viviendo un momento muy triste. Todos los acuerdos sobre armas nucleares, y en general, los acuerdos de reducción de armamento, se están desmoronando, ¿verdad? Toda la estructura, incluso el nuevo START, probablemente esté llegando a su fin. Es un momento muy triste. Pero si no estuviéramos en esa situación, y si pudiéramos recuperar la capacidad de crear sistemas de control y supervisión de armas nucleares, defenderías la integración del MP en esos sistemas. Es decir, deberíamos decir, no, necesitamos comprobar, controlar y reducir nuestras respectivas capacidades de MP. Bueno, la capacidad de EMP es simplemente una función de usar un arma nuclear para generar un pulso electromagnético. Exacto. Existen lo que llaman dispositivos EMP no nucleares del tamaño de una maleta,
que pueden usarse a nivel del suelo y generar un EMP que afecte varias manzanas. Podrían causar muchos daños. Si colocas uno de esos a una manzana de una central nuclear, podrías estropear bastante la planta. Pero mi principal preocupación ha sido el EMP nuclear porque, ya sabes, una sola detonación cubre cientos de miles de millas cuadradas o más, y tiene efectos enormes sobre todo. Annie Jacobsen escribe sobre eso en su libro Nuclear War Scenario, y en mi propio artículo de revisión incluyo una cita bastante larga de ella en ese texto. Así que la gente es consciente de ello. El problema es conseguir que alguien haga algo al respecto. Es como muchos otros problemas, ya sabes, el genocidio. Yes, obviously. Sí, obviamente. Solo me pregunto cuál es el enfoque correcto. Si tuviéramos la capacidad de utilizar las Naciones Unidas para crear un sistema, el problema es que convivimos con estas armas nucleares, ¿verdad? E incluso, si decidiéramos destruirlas todas, no perderíamos el conocimiento. No podemos desinventarlas, no podemos desaprenderlas. Así que lo único que podemos hacer es crear estructuras. Por ejemplo, el Tratado de No Proliferación es un buen ejemplo de cómo se combinan los mecanismos de control con los mecanismos de acceso a los componentes nucleares necesarios, y crear una estructura que funcionó bastante bien. No perfectamente, pero bastante bien. Entonces, ¿qué tipo de acuerdos a nivel diplomático necesitaríamos crear para disponer de mecanismos eficaces que impidan que este tipo de cosas puedan llegar a ocurrir? Me refiero, claro, a las de origen humano. Bueno, si observas el nivel de armamento nuclear, Estados Unidos y Rusia poseen cerca del 90% de todas las armas nucleares del mundo. Así que ahí es donde debe comenzar el desarme nuclear. Pero ya sabes, no podemos desinventar las armas nucleares. Aún así, ¿cuánto mejor estaríamos si solo tuviéramos 500 armas nucleares desplegadas en lugar de 5.000 o 6.000? O si tuviéramos 100. Quiero decir, cuanto más pequeños sean los arsenales desplegados, menos apocalípticos serán los resultados si alguna vez se utilizan. Y ya sabes, no me creo eso de que, bueno, como sabemos cómo fabricarlas, no hay nada que podamos hacer al respecto. Hay mucho que podemos hacer al respecto. Y una vez que empiezas, si realmente sigues un camino de desarme, también es un camino de construcción de confianza. Una vez que ya no haya armas en estado de lanzamiento inmediato, ya sabes, los misiles balísticos intercontinentales de Estados Unidos se mantienen con los motores encendidos las 24 horas del día, con personas sentadas frente a los controles las 24 horas esperando los códigos de lanzamiento para poder, ya sabes, y Rusia tiene lo mismo. Su autoridad nacional de mando puede de hecho anular todos los niveles inferiores de mando y lanzar directamente desde su cuartel general. Así que siempre estamos sobre hielo fino. Simplemente no lo vemos. Estados Unidos siempre tiene 4 submarinos en estado de máxima alerta, listos para disparar, mientras otros submarinos rotan de un lado a otro. Hay una especie de gran danza nuclear ocurriendo todo el tiempo, pero no la vemos. Quiero decir, mis estudiantes solían llegar a clase sin tener ni idea. Casi me sentía mal al enseñarles sobre ello porque es un tema tan sombrío. Ya sabes, después de unas 3 semanas, todos decían, Dios mío. Pero creo que es importante que la gente entienda esta amenaza, porque bueno, si no tenemos un público informado, ¿cómo podemos lograr algún cambio? Por eso me gustan programas como el tuyo, ya sabes. No, necesitamos reunir de nuevo la voluntad política sobre el terreno para exigir que esta locura sea contenida. Quiero decir, aunque no podamos deshacernos de ella por completo, tenemos que trabajar en ello. Y ya sabes, a veces la gente me sorprende porque empiezan a hacer argumentos como, oh, pero la destrucción mutua asegurada es un sistema de seguridad y estabilidad. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos. Y yo digo, mira, ¿por qué es que Alemania hoy en día, un estado con armas que no tiene, bueno, vale,
Alemania quizás sea un mal ejemplo porque tienen armas nucleares estadounidenses estacionadas allí, la llamada distribución nuclear, que básicamente es una broma, pero una mala broma. Pero bueno, tomemos otro ejemplo. ¿Por qué España? Creo que España no tiene ninguno, pero no estoy seguro. No teme a las armas nucleares de Francia. Porque tienen una buena relación, maldita sea. Exacto, exacto. Si tienes relaciones amistosas, no te preocupas por las armas nucleares del otro. Así que la mejor protección para Estados Unidos y Rusia frente a las armas nucleares del otro sería tener una buena relación. No puedo, por más que lo intente, entender por qué hay gente en Estados Unidos, los belicistas, que cree que cuanto más de estas cosas tengas y cuanto más amenaces a los rusos, más seguro estarás. Es una idea completamente absurda. Bueno, así es. Y es una falta de comprensión histórica de los rusos. Los soviéticos perdieron 27 millones de personas luchando contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y no van a permitir que algo así vuelva a suceder. Así que ven la guerra en Ucrania como una amenaza existencial para ellos. Y aquí, no sé, todo el tema de la destrucción mutua asegurada parece haberse ido por la ventana. Ya ni siquiera sé qué pensar sobre la disuasión nuclear, porque cuando ves ataques contra los sistemas rusos de alerta temprana estratégica y bombarderos llevados a cabo claramente, con la ayuda de satélites estadounidenses, o al menos británicos, bueno, tienen medios técnicos nacionales para guiar todos esos drones hacia los objetivos. Eso era impensable durante la Guerra Fría. Sí, pero ahora existe esta idea. Bueno, Putin retrocederá, no van a lanzarnos un arma nuclear. Pero me temo que los rusos han llegado a un punto de ebullición. Sabes, si sufren ataques constantes contra sus refinerías de petróleo, sus aeropuertos, sus ciudades con drones, la gente va a exigir algún tipo de acción. Y los rusos creo que probablemente responderán. Sabes, Ben, me asombra. Vivimos en este mundo ilusorio en Estados Unidos, donde los líderes, creo, todavía piensan que estamos en 1991 y que tenemos los ejércitos más grandes y las mejores armas. Y es una broma. Nuestros sistemas de misiles Patriot no pueden derribar misiles rusos. Es tecnología del siglo XX. Los rusos tienen 4 o 5 versiones diferentes de misiles hipersónicos, y nosotros no tenemos ni uno. No podemos derribarlos. ¿Por qué querrías tener una guerra con alguien que puede lanzar un misil Sarmat, que puede pasar por el Polo Sur, evadir todos tus sistemas de alerta temprana y alcanzarte con vehículos planeadores hipersónicos que llegan a Mach 18 o Mach 20, llevando, ya sabes, quizá ojivas de megatones? Es una locura. No entiendo nada de esto. Tengo la hipótesis de trabajo en este momento de que uno de los principales problemas es que algunas de las personas que toman estas decisiones, especialmente en Occidente y en particular en Estados Unidos, piensan principalmente en términos de marketing, en cómo se ve ante su propia población dentro de la esfera propagandística. La idea general entre los estrategas en este momento parece ser que se puede llevar a cabo una guerra por delegación con Rusia, en la que tus sistemas maten a rusos, pero ellos no puedan hacer lo mismo contigo, porque no tienen un intermediario, ¿verdad? Por lo tanto, estamos a salvo, ¿no? Porque para los rusos quedaría mal si atacaran el territorio continental. Se vería mal y provocaría una escalada. Porvestevska se desuborza en su posición de que a los rusos tratan de importar como se percibe públicamente. Buen punto. Bueno, creo que creemos nuestra propia propaganda. Sí. Y de verdad, la idea de que Trump pueda presentarse como mediador, cuando en realidad es un co-beligerante, es una broma. Sabes, todo el asunto, no sé si los rusos simplemente intentan complacerlo porque piensan que está loco o qué, pero sí creo que estamos llegando a un punto en el que los rusos han decidido que van a ganar en el campo de batalla. Y la OTAN no tiene una forma, salvo que quieran intentar usar armas nucleares. No hay manera de que vayan a detener a los rusos.
try to use nuclear weapons, there's no way they're going to stop the Russians. Luckily, we don't have that. I mean, Por that's the suerte, one thing no over the tenemos 3.5 eso. years we learned Quiero decir, that the eso es lo único que hemos aprendido en estos 3 años y medio, que el ámbito nuclear, aunque fue afectado, es cierto, fue afectado con los ataques a la flota rusa de bombarderos nucleares estratégicos, quedó en gran parte intacto. Y la central nuclear de Zaporilla, sí, esa también fue afectada. Pero si se hubiera tomado la decisión, podrías haberla destruido seriamente, ¿verdad? Quiero decir, la OTAN tiene la capacidad de hacerlo. No lo hicieron. Swertsam. So, No, I agree. I think that they haven't gone. Creo que no han cruzado todas las líneas, pero hay algunas cosas que no creo que los rusos toleren, como si los alemanes empezaran a lanzar misiles Taurus contra Rusia. Sí. O ya sabes, los británicos con sus Storm Shadow. Creo que oí a alguien decir que los rusos pueden odiar a los británicos tanto como a los alemanes en este momento. Así que es realmente grave. Como dijiste, no hay confianza. Hemos ido en la dirección opuesta. Los acuerdos de Minsk resultaron ser una farsa. Así que, ¿por qué querría Rusia firmar otro tratado si Estados Unidos les ha mentido? Bueno, si Hollande y Merkel admitieron que Minsk solo servía para dar tiempo a Ucrania a rearmarse, ¿por qué querrías otro alto el fuego? ¿Por qué lo querrían los rusos? at this point, my hope is actually with the Russians because they're the Sabes, ones who have a estas shown alturas mi willingness esperanza está realmente en los rusos, porque son los que han mostrado más disposición a seguir por ese camino, incluido, por supuesto, decir, vamos a prorrogar voluntariamente la prohibición de las pruebas nucleares. Vamos a cumplirla, aunque ya no estemos obligados a hacerlo, con la esperanza de que los estadounidenses hagan lo mismo. Así que todavía hay esperanza de que se pueda crear algo, una estructura política. Pero bueno, no parece muy prometedor desde Occidente, diría yo. Por eso me enfado tanto con los nuestros. Sí. Yeah, I do too. Well, I don't want this to be all. Sí, yo también. Bueno, no quiero que todo esto suene tan pesimista, pero creo que al menos quería difundir la información sobre el MMP, porque está muy mal entendido. Sabes, aquí se ha considerado como un tema de los neoconservadores, lo que me hace gracia, porque soy todo lo contrario a un neoconservador. Y también quiero decir, para quienes puedan preguntárselo, que no soy un gran admirador de la energía nuclear, principalmente por los residuos radiactivos. Pero no quiero que las centrales nucleares sufran una fusión. Quiero que al menos estén protegidas frente a un MMP. Así que, ya sabes, si consigues mi libro, ahí lo explico con más detalle. I'm more explicit about that. Pondré el enlace en la descripción de abajo. ¿A dónde debería ir la gente si quiere comprar el libro o encontrar tus artículos? ¿Dónde se publican? Well, I have a website called nuclearfamine.org. Bueno, tengo una página web llamada nuclearfamine.org. He dedicado mucho tiempo a esto. Trabajé como perito en las Naciones Unidas y testifiqué en nombre de Suiza y Nueva Zelanda sobre el invierno nuclear y el lanzamiento por aviso. Así que tengo mucha información al respecto. Tengo mi artículo sobre el EMP, el que escribí para la UNS Review en junio de este año, en mi página web, y también puedes ir a la UNS Review para encontrarlo. Además, Amazon y Barnes Noble venden mi libro. Puedes escribir Stephen Starr, Stephen con B, Starr con 2 ever, y creo Ataque o algo parecido, y deberías poder encontrarlo. EMP attack or something like that, and you should be able to find it. De acuerdo. Veré si puedo poner el enlace directamente en la descripción para que la gente pueda encontrarte. Profesor Stephen Starr, muchas gracias por su tiempo hoy. Bueno, muchas gracias por invitarme. Lo he disfrutado mucho.